Hola amigas, amigos, qué placer estar con ustedes en Cañar a través de la señal de Austral Televisión para conocer lo que es la Defensoría del Pueblo con su titular Ramiro Rivadeneira. Quédese con nosotros, sean todos bienvenidos. Doctor Rivadeneira, le quiero agradecer muchísimo por atender esta invitación y es que claro, la ciudadanía necesita conocer un poco de lo que es la Defensoría del Pueblo y en qué se diferencia de la Defensoría Pública, que a veces sí genera confusión. ¿A qué se dedica exactamente la Defensoría del Pueblo? Un placer atender esta entrevista, un saludo a la ciudadanía. Muy importante la pregunta porque debemos acercar a la ciudadanía a las competencias y al conocimiento de la Defensoría. La Defensoría del Pueblo es un órgano de protección de derechos fundamentalmente. ¿Cuáles derechos? Los que están en la Constitución. La ciudadanía abre la Constitución y se va a encontrar con que tiene derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, al agua, al buen vivir, a la vivienda digna, a todos estos derechos que están contemplados en la Constitución. Tienen que ser cumplidos por las autoridades. Es decir, un ciudadano se siente vulnerado en cualquiera de estos derechos que usted ha mencionado y debe acudir a la Defensoría del Pueblo y allí, ¿qué le ofrecen? Bueno, primero decir que la gente puede ir a la Defensoría sin necesidad de abogado, el trámite es gratuito, además no se debe pagar nada y tenemos oficinas en todas las provincias del país. Así que estamos cerca de la ciudadanía en todo el país. Lo que la Defensoría del Pueblo le ofrece al ciudadano es hacer la gestión correspondiente para que ese derecho que ha sido vulnerado sea reparado. Como hay muchísimos derechos, estamos hablando de posibles gestiones diferentes. En algunas ocasiones, por ejemplo, en el derecho de libertad personal, podemos ir con un habeas corpus, que la ciudadanía lo conoce. Eso lo interpone la Defensoría del Pueblo. En otros derechos que pueden tener signos de gravedad, podemos ir con una acción de protección a un juzgado constitucional. ¿Estos trámites son ágiles, son rápidos en ejecución o realmente el ciudadano requiere de tiempo para poder acudir a ello? No, son trámites ágiles, así lo menciona la propia ley de la Defensoría del Pueblo. La agilidad, la oportunidad, la eficacia son los principios que están establecidos para los trámites de la Defensoría. ¿En qué se diferencia de la Defensoría Pública? Un poco para que la ciudadanía tenga conocimiento de cuándo acudir a uno y cuándo acudir al otro. La Defensoría Pública es un órgano muy diferente, aunque se llame similar. La Defensoría Pública lo que hace es dar abogado a quien no tiene un abogado. Puede ser en materia penal, cuando se necesita una persona está privada de libertad, puede ser en materia de niñez, cuando las madres necesitan hacer un juicio de alimento, por ejemplo, o laboral. La Defensoría Pública le da un abogado a quien no puede pagárselo. La Defensoría del Pueblo no da abogados. La Defensoría del Pueblo hace acciones directas para la protección de los derechos. Perfecto. En acciones directas para la protección de los derechos, hace pocos días se hizo pública una participación de ustedes en cuanto al diario Hoy, que presentó un titular que no correspondía a la verdad y ustedes intervinieron. ¿Por qué intervinieron en este caso en particular o ustedes siempre intervienen en todos los procesos de vulneración de derechos aunque no sean publicitados? Bueno, intervenimos en los procesos de vulneración de derechos que conozcamos, pero con más razón si es que tienen una connotación que puede llevar a situaciones de gravedad, como es lo que consideramos en esta situación. Vale la pena un breve antecedente. Hay que recordar que los grupos LGBTI estaban haciendo una manifestación directa de reivindicación de derechos con respecto al matrimonio igualitario. Así es. En ese momento, Diario Hoy publica una noticia diciendo que el presidente Correa llamó novelería a esta aspiración de los grupos LGBTI. En el contexto era de absoluta gravedad desde nuestra apreciación. Solicitamos en consecuencia la rectificación al Diario Hoy porque se comprobó que ese titular no era veraz ni había sido verificado. Diario Hoy negó nuestra rectificación y lo que nos quedaba, de acuerdo a la Constitución, era ir con una acción de protección ante un juez constitucional para que determine la rectificación. Vale la pena señalar que Diario Hoy se presentó en la audiencia y se allanó a la demanda. O sea, estuvo de acuerdo. Exactamente. Esto jurídicamente significa que reconocía el error que cometió, que reconocía que hubo vulneración de derechos y que aceptaba que haría la rectificación. Lamentablemente,
después de salir de la audiencia, ante la resolución de la jueza, que era la rectificación, Diario Hoy no ha cumplido. ¿Hasta ahora no cumple? Hasta ahora no ha cumplido. La jueza ha dictado ya una segunda providencia, indicando que debe proceder a la rectificación, y nosotros entendemos que todos los ciudadanos, todas las personas, todos los órganos, los medios de comunicación también, los órganos del Estado, estamos sujetos a la Constitución, más cuando se hace protección de derechos. Así que estamos convencidos que si una juez resuelve la vulneración de un derecho que fue aceptada por una de las partes, debe darse la rectificación. Y ahora que usted menciona, y a propósito de que estamos hablando de que los medios de comunicación también deben cumplir con la ley, la Defensoría del Pueblo tendrá su representante en el Consejo de Regulación, que a propósito de la ley de comunicación, ¿lo creen ustedes pertinente esta participación de un representante de la Defensoría del Pueblo en el Consejo de Regulación de Medios? Por supuesto, seguro que sí. La libertad de expresión es un derecho, y otro cúmulo de derechos hermanos que vienen con que la información sea veraz, sea contextualizada, sea plural. Todos estos derechos tienen que ser regulados como derechos, como es cualquier otro derecho en la sociedad. El derecho a la movilidad de las personas se encuentra regulado, por ejemplo. ¿Ya? La propia libertad de las personas se encuentra regulado. La libertad de expresión también debe ser regulado. Yo creo que la ley de comunicación ha dado un paso muy importante en esa materia, y mucho más al considerar a la Defensoría del Pueblo para que cuente con un delegado o delegada en el Consejo de Regulación, que es fundamentalmente un órgano de vigilancia de derechos. ¿Les tomó por sorpresa esta petición de que la Defensoría del Pueblo participe en este órgano de regulación? Nosotros no habíamos hecho ninguna solicitud de reforma al proyecto de ley en la Asamblea Nacional. Si es que las autoridades correspondientes consideraron que la Defensoría del Pueblo debía estar en el Consejo de Regulación, como también lo consideramos nosotros, por supuesto que estamos muy gustosos de hacerlo. El defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, para hacerle conocer a usted de qué se trata el trabajo de la Defensoría del Pueblo, y claro, si usted se siente vulnerado en los derechos, ese es el órgano al que debe acudir. Muchísimas gracias por haber atendido este espacio. Nos vemos en una próxima oportunidad. No falten. Un abrazo. Hasta entonces.